Bien, buenas tardes con todos. Bueno, en esta ocasión, mi punto de vista va desde el modelo cognitivo. Este modelo eh, toma como supuesto que hay un procesamiento de información entre el estímulo percibido y la respuesta del sujeto que percibe este estímulo. Hay literatura que, bueno, hace referencia en los estudios de cómo, en diferente orden, de cómo ingresa la información, de cómo lo almacenamos y de los procesos que hay eh, a partir de esta información y cómo se va concatenando. En ese sentido, cada procesamiento de información viene representado simbólicamente y es puesto en analogía con diferentes modelos computacionales. Cada símbolo representado forma parte de aquella información percibida desde el estímulo que ingresa a, que ingresa a nuestro sistema de procesamiento, que es almacenado en diferentes capas de la memoria, y a partir de cómo realizamos operaciones de este procesamiento ya predeterminadas, denominadas operaciones mentales básicas, es que nosotros emitimos cierta respuesta o cierto resultado. Bueno, claro, la analogía es evidente ante la de un computador, ¿no? Es la base en sí de lo que trata el modelo cognitivo. Claro, hay más estudios de carácter empírico a mayor profundidad e incluso experimentales, si es que se da la explicación del suceso a partir de una representación observable. La convergencia entre el proceso y lo observable a partir de él o lo que se infiere del mismo. En ese sentido, cogeré el, de punto de partida el término de símbolos. Los símbolos presentes en la película. Los símbolos que caracterizan el comportamiento o la interpretación misma del comportamiento de cada uno de los personajes por parte de quienes pudieran haber visto o apreciado la película. En ese sentido, la película tiene bastante símbolos, bastante información que nosotros podríamos verificar de manera constante, como por ejemplo las divisiones de las clases sociales, siempre con una línea, podríamos percibirlo o diferenciar de qué personajes se tratan. Siempre vemos que los personajes de condiciones socioeconómicas más bajas, en este caso la familia pobre, es vista desde un flanco orientado hacia abajo, ¿no? en, en contraste a los de la familia rica, que es vista hacia arriba, como con aires de superioridad o en pretensión de esta representación de superioridad para quien está observando la película. Así también otro simbolismo en, en el olor, que hace discriminación justamente de a qué grupo perteneces o sencillamente eh, bueno, la percepción que los mismos personajes pueden tener desde el lugar o el contexto de donde parten. Inicialmente en los parques no se dan cuenta de cómo pueden estar siendo quizás manipulados, digámoslo entre comillas, por la otra familia más pobre. ¿Y por qué? Porque la tienen, por decirlo así, un poco más fácil. Eh, los problemas del entorno no son igualmente percibidos por los Parker que por la otra familia.
Entonces, la manera en la que emiten respuesta ante los mismos es totalmente distinta. Lo que para una familia puede haber significado perder un día de campo, un picnic, podría ser para ellos significar o simbolizar algo tan trágico como para la otra familia perder lo poco que pudiera haber quedado de su sótano tras la lluvia. Aquí el simbolismo juega un papel muy importante, ¿no? Pese a que llueve para los dos, las percepciones no son tomadas de la misma manera y por tanto las respuestas eh, inherentes a ese procesamiento también no van a ser evidentemente las mismas. Por otro lado, se ve o se destaca la habilidad de los personajes por sobrevivir, por cada vez incurrir en trabajos medianamente recurrentes, respetables, y de posicionarse dentro del contexto de la familia Parker, eh, a partir de los cuales siempre se ve esta insistencia por la lucha entre el pobre con el pobre, ¿no? Entonces, podríamos acá preguntarnos qué significa para ellos acceder a algunas condiciones o algunas condiciones más cercanas a los de la familia Parker. O también qué tanta cuál es la naturaleza del procesamiento que define de que la hija de la familia más pobre tenga como resultado respuestas el desarrollo de tantas habilidades a la vez de la suplantación de identidad. Por ejemplo, al momento de que se denomina terapeuta de arte, o al momento de que el menor, al, al momento al momento de que los hijos también pasan por procesos similares, como también el padre, ¿no? Cuando reemplaza a un chofer, o cuando la hija acusa al chofer anterior de haber mantenido relaciones dentro del vehículo, por lo cual se despide a este, son apenas resultados de cómo ellos hacen para también ganarse alguna posición, algún lugar o alguna oportunidad en medio de lo que están viviendo. Entonces aquí el simbolismo para quien, tanto como para el personaje como para quien ve la película, es evidente, ¿no? Desde ambas partes. La diferencia que hay entre lo que significa arriba, abajo, la línea divisoria que hay entre la riqueza y la pobreza, eh, y cosas por el estilo, que de todas maneras eh, podrían encajar dentro de una representación válida para lo que podría definir la cognición de cada personaje de la película, como también de quien la está interpretando, en este caso el televidente. Y bueno, en síntesis, es eso lo que quería expresar como punto de partida, acatando que el modelo cognitivo es evidenciable desde la explicación que se podría dar a partir de las respuestas que puedan emitir los personajes eh, en alguna condicionalidad o filtro que, que los mismos hacen ante sucesos que van aconteciendo a lo largo de la historia en todo su desarrollo.
Bueno, eso es todo lo que quería compartirles. Yo destacaría de la interpretación del modelo cognitivo, uno que no se presta netamente para hablar de todo el modelo en sí, pero por otro lado, o en contraparte, sí se presta para poder hacer un análisis tanto a nivel de personajes como también a la propia interpretación que el televidente puede hacer de la película. Eh, en ese sentido sí es bastante rico. No solo es una apreciación a nivel inter, sino también a nivel ¿no? eh, con la participación de un observador externo. Bueno, en ese sentido, eh, podría también destacar o diferenciar de los otros enfoques la manera también de tomar las respuestas de cada personaje. En el caso del interconductual, a partir de la interacción; en el caso del cognitivo, a partir de cómo interpretan los hechos, tanto las familias más adineradas, los Parker, a diferencia de los Kim. De todas maneras, en similitud, está presente el tema ético, el tema moral, que en lo cognitivo se interpretaría como producto o resultado de un procesamiento de qué es lo que le conviene a cada cual, ¿no? O que han aprendido a partir de cómo procesan lo que le conviene. Eh, yo hago esto porque me conviene llegar a tal posición. Eh, la hija, por ejemplo, ¿no? Eh, yo convengo a hacer una falsificación para mi hermano porque conviene que él termine enseñándole a la hija de los Parker, ¿no? Eh, y se da mucho, muy presente, incluso como el señor Parker interpreta eh, la ropa interior de la hija de los Kim, ahí justamente en el vehículo, ¿no? Sin hacer mucha pregunta, sin mirar demasiados alrededor, terminas haciendo un resultado de esta interpretación particular que él tiene. Entonces, eh, es siempre este elemento presente, ¿no? La diferencia de cómo interpretan, cómo ingresa la información, cómo se procesa y también cómo uno la puede ver, cómo uno la puede apreciar y qué punto de vista puede darle a partir de del procesamiento de cada cual, ¿no? De la interpretación, si queremos decirlo así, de cada persona en particular que aprecia la película. Bueno, Bueno, acá a partir de la detección, inicialmente desde el enfoque cognitivo, a partir de la detección de creencias generalizadas de naturaleza irracional, ¿no? Que a veces justifican también el actuar, la ética de cada personaje, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, el tema del asesinato, el tema de las agresiones, ¿no? También presentes que se vieron y no se comentaron mucho, si es que estoy atento a lo que también estuvieron diciendo. Eh, a- Son situaciones que aún están vigentes y se pueden identificar tempranamente a partir de cómo cada personaje quizás ha aprendido a emitir una respuesta a partir de la información que ha ido procesando, cómo la ha ido entendiendo, cómo la ha ido quizás generalizando o extrapolando a diferentes contextos que podrían explicar finalmente su conducta. Entonces, a partir de esta detección, podríamos planificar quizás algún tipo de programa de intervención, de asistencia, etcétera, ¿no? Eso es por un lado. Eh, por otro lado, ya más a nivel macro, es un poco más complicado atender la situación, eh, porque también los hechos
bueno, los estímulos presentes en el propio contexto de cada familia, en la familia Kim, y también los que vienen arrastrando a partir de cómo interpretan su propia realidad para con la cual responden, eh, sería un poco más complejo de trazar, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque ya es una situación un poco más generalizada y reforzada en el propio ambiente, en el propio contexto en el cual se desenvuelven, ¿no? Siendo, claro, apoyados unos por otros, ¿no? Lo cual ya ahí me sabrás referenciar que es que es reforzante, ¿no? Bueno, eso es todo lo que podríamos acotar desde el enfoque, creo. Bien, yo resalto de tu interpretación, Jair, el tema macro. El tema macro que coge el conductismo es bastante fuerte. Eh, y de la interpretación de Brian, rescato mucho el tema social evidenciado, ¿no? Las acotaciones que ha hecho sobre la posibilidad de asistir a partir de otras instancias eh, a lo que a cada familia correspondería. Muy fuera, claro, de eh, los tópicos que pueden tocarse desde el punto de vista cognitivo, del punto de vista del psicoanálisis, incluso del interconductual. En ese sentido, las interpretaciones que hemos dado y aquellos puntos que quizás donde han hecho falta cimentar o justificar bien las IES, siempre son complementarios, son necesarios, creo, y es más, pienso que podrían trabajar bastante bien y darnos una perspectiva mucho más amplia en conjunto. Entonces destaco eso de ambas interpretaciones y creo que para trabajar tanto a nivel macro como a nivel micro, las tres son pertinentes.